En este podcast hemos hablado muchas veces del cortisol, pero creo que nunca hemos hablado de qué tan amigo o enemigo puede resultar el cortisol para nosotros. ¿Realmente qué es? ¿Nos ayuda? ¿Nos beneficia? ¿O realmente nos perjudica? Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. ¿Cómo están? Yo, ya saben, feliz de estar con ustedes y desde luego agradecidos que estén una vez más aquí para informarnos sobre temas de nuestra salud, de cómo cuidar nuestro cuerpo, de cómo cuidar nuestra mente. Y desde luego todo esto es posible gracias a MSG y André Productos, que nos traen una vez más con este episodio, así es que quiero agradecerles también a ellos que nos hayan traído un episodio más y a ustedes por estar aquí en un tema tan importante que, como les decía, ya hemos platicado con anterioridad, pero creo que nunca hemos profundizado. Y justamente para hablar con mayor detalle sobre este tema y el cortisol y todo lo que hemos escuchado sobre él, pues necesitamos a alguien que sepa realmente del tema, una verdadera especialista. Quiero presentarles a la doctora Coralis Abreu. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias por invitarme, muy contenta de estar en este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de tener a alguien de endocrinología, porque para que sepan, la doctora es especialista en endocrinología, que nos pueda hablar más a detalle sobre el cortisol, porque hay mucha información allá afuera. Yo veo mucha información por parte de psiquiatras, por parte de psicólogos, de la función del cortisol, y yo de pronto le he tenido miedo al cortisol. Yo de pronto digo como, se me hace que hay que eliminarlo todo de nuestro sistema, el cortisol hace mucho daño, y de pronto hay quien me dice que no, y justamente todos esos mitos queremos aclararlos. ¿Le parece bien? Claro que sí, para eso estoy aquí. Perfecto, doctora. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de qué es el cortisol y pues cuál es su función en nuestro cuerpo? Ok, mira, el cortisol es una hormona. Es una hormona que se sintetiza a partir del colesterol. Okay. Entonces, ojo, el colesterol tampoco es malo, lo necesitamos. Okay. Y se sintetiza en una glándula que tenemos sobre los riñones que se llama glándula suprarrenal. Son dos, en cada riñón, encima hay una. Okay. Y lo hace a través de un estímulo. ¿Y el estímulo, adivina de dónde viene? Ay, no sé. De todo nuestro entorno. Ok. ¿Sí? El estímulo externo. Es el ambiente, puede ser externo, interno, todo el ambiente. Okay. ¿Sí? Manda una señal a un centro regulador que tenemos en el cerebro que se llama hipotálamo, y el hipotálamo recibe esta información a través del sistema nervioso, a través del sistema sanguíneo, por sustancias que liberamos en el cuerpo ante ciertas circunstancias, y indica a otra glándula que se llama hipófisis que mande la señal a la suprarrenal de que libere cortisol. Es bien complejo, okay. Se lo trato de resumir así, claro, para que lo entendamos. Como muy claro, ¿sí? Pero sin duda es en respuesta siempre a algo en nuestro ambiente, ya sea a un estímulo externo o interno de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un dolor, un cólico, ¿no? O estamos enfermos de algo, todo eso manda señales para que se libere cortisol. ¿Por qué? Porque esta hormona, déjame decirte, es la responsable de mantenernos vivos regularmente. Okay. Si enfermamos, necesitamos el cortisol. Si tenemos el cortisol bajo o deficiencia de cortisol o no responde adecuadamente, es muy probable que no curemos o que tardemos más en curar. Okay. ¿Sí? Se llama la hormona del estrés, pero también es la hormona que se encarga de mantenernos en supervivencia. Básicamente ese es el término adecuado, supervivencia. Ok, o sea, es una hormona que nos ayuda a mantenernos vivos, no en el sentido de su importancia con los órganos principales del cuerpo, sino a sobrevivir a las situaciones, entorno. Exacto. Ok, o sea, el cortisol, cuando lo liberamos, por ejemplo, cuando tenemos un problema, cuando... Mira, en un susto, cuando si tenemos una herida, es como la base biológica de por qué producimos cortisol. Okay. Pero déjame te cuento entonces por qué es que hay tanta controversia con el cortisol, porque si nos basamos en eso, entonces podemos decir, es mi amigo, lo necesito, claro que necesito el cortisol en mi vida, y señores, sin cortisol morimos, o sea, necesitamos para sobrevivir cortisol, sí o sí. Ok, yo que me quería un tratamiento para que me lo quiten. Hasta de una gastroenteritis, ¿sí? Se necesita. Necesitamos el cortisol. Okay. Pero ¿qué pasa? Todo esto fue diseñado en nuestro organismo, como te dije, para mantenernos en un estado de supervivencia ante situaciones que lo ameritan. Pero ¿por qué está tan de moda el cortisol y por qué hay tantas controversias? Porque eso es en situaciones agudas.
pero ya no estamos como antes, que éramos nómadas y teníamos que defendernos de animales y de cosas, en situaciones que necesitamos ese boom de cortisol. Sin embargo, tenemos otra cosa, ¿sí? El estrés, los problemas, que el trabajo, que los hijos, que las situaciones. Entonces, haz de cuenta que eso se vuelve un entorno que manda señales para que se libere el cortisol, pero de manera prolongada y crónica. Entonces, estamos como, al estar así, mantenemos un cortisol elevado, 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 de manera constante, y eso se traduce en inflamación y en problemas de salud, en enfermedad. O sea que yo puedo estar, ya entendí un poquito con eso que me dijo de que ya no somos nómadas y ya no estamos cazando ni librándonos de depredadores, ¿no? Exacto. O sea, entonces fue creado para esto. O sea, cuando yo estaba en riesgo por algún depredador, yo tenía pues que correr, reaccionar. ¿no? Sí, claro, reaccionar. Exacto. Y huir o defenderme o luchar o algo así. Y entonces el cuerpo lo que hacía era que libera este cortisol. Pero entonces usted me está diciendo que libero el cortisol de todos modos, o sea, ya no me tengo que defender, pero si voy en el tráfico, estresado porque no estoy llegando al lugar al que tengo que llegar, estoy liberando esa misma sustancia. Sí, si no duermo bien, okay. Sí, si cambio mi ritmo circadiano, por ejemplo, de trabajar más de noche que de día, si tengo preocupaciones, angustia, o sea, todo eso, y por eso es que te digo, se ha vuelto un tema de controversia, porque es que el estrés. Claro. Y es que literal, el estrés se traduce en cortisol elevado. Y el cortisol elevado, cuando lo necesitamos, es fundamental. Pero de manera crónica, prolongada, termina siendo, vamos a decir que, provocando situaciones en los órganos que generan enfermedad. Por ejemplo, ¿sí? El cortisol, de manera fisiológica normal, nos ayuda a mantener bien la presión arterial, el equilibrio entre el agua, los electrolitos, ¿sí? El ritmo cardíaco, todo, ¿sí? Nos ayuda a mantener ese equilibrio. En el azúcar, por ejemplo, si tú te ves en una situación donde te da una hipoglucemia, es decir, se te baja el azúcar, lo primero que se libera es cortisol y adrenalina para compensar eso y hacer que se produzca glucosa y que tú no te mueras. ¿Ves? Pero ¿qué pasa cuando es crónico y prolongado? Pues asimismo, esa señal constante que da el cortisol libera sustancias inflamatorias, intercambia las sustancias inflamatorias. Por ejemplo, si te enfermas o te da un virus, una gripe, por ejemplo ahora con el COVID, que el tema de la cortisona y eso estuvo muy importante para que los pacientes sobrevivieran, haz de cuenta que lo que hace el cortisol es que baja las defensas, baja la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un constante nivel de cortisol elevado? Tu sistema inmunológico está bajo. Claro. Sí, tus defensas están bajas y estás más vulnerable a infectarte, a tener enfermedades autoinmunes, por ejemplo, etcétera. Entonces, sí. Si tú me preguntas, ¿es mi amigo o mi enemigo? ¿Sí? ¿Lo necesitamos o no necesitamos? Lo necesitamos, claro que sí. Sin cortisol no podemos sobrevivir ante situaciones adversas, ¿no? Pero de manera crónica y prolongada, nuestro cuerpo no está diseñado para aguantar eso. ¿Sí? Sabemos que es, porque pienso que actualmente entonces todavía lo usamos. O sea, ya no lo usamos para huir de depredadores, pero lo seguimos usando cuando nos enfermamos. Supongo que cuando a lo mejor no tengo que huir de depredadores, pero estoy en una situación de riesgo o de peligro y de todos modos tengo que reaccionar y entonces necesito el cortisol. De hecho, en condiciones basales también. O sea, yo ahorita... Todas nuestras hormonas, mira, todas nuestras hormonas y sustancias químicas están en constante comunicación. Para que la gente nos entienda, ¿qué son las situaciones basales? Para explicarles qué es así. Por ejemplo, respirar, Ajá, exacto. Estar platicando ahorita, o sea, sin estar enfermos ni en una situación adversa, ¿sí? Estamos ocupando... En descanso, digamos. Estamos ocupando cortisol, ¿sí? Para tener energía en el día, despertar, todo eso, ¿sí? De hecho, el cortisol tiene una forma muy curiosa de liberarse de manera fisiológica. Cuando decimos fisiológico nos referimos a lo normal, ¿sí? Que se llama ciclo circadiano, ¿sí? En la mañana, ¿sí? Tenemos un pico de liberación de cortisol, y te digo, nos ayuda eso a levantarnos con energía, empezar nuestro día, etcétera. Y a medida que va pasando las horas, el nivel de cortisol va decayendo, ¿sí? Y ya en la tarde puede haber otro pico, pero no tan importante como el de la mañana, y vuelve y decae en la noche, ¿sí? Sí, así es como funciona. Para conciliar el sueño también. Claro, por ejemplo,
En las mujeres con menopausia, por ejemplo, y en los adultos mayores que sufren de alteraciones del sueño, se debe a que el ciclo del cortisol se altera. Ok. Sí, en estas personas. En la menopausia por cambios hormonales y en el envejecimiento por lo mismo. Hay cambios hormonales, hay cambios en todos los sistemas y así pasa. Entonces, dime si no es relevante. Es muy importante. ¿Sí? Es muy importante, como decía, para estas funciones, hasta yo me estaba yendo al extremo de poder ahora huir de otros peligros, pero incluso pues en la vida cotidiana lo necesitamos, exacto. lo ocupamos, entonces sí lo debo de tener en mi vida, eso ya me quedó claro, no me puedo hacer una extracción de cortisol. No, yo decía, no lo haga, por si es favor. tan malo, quítenmelo por favor, pero no me va a funcionar, ¿no? Pero lo que nos hace daño es que lo tengamos de manera crónica. Elevado, crónico y prolongado. Es crónico y prolongado. O sea, todo el tiempo estoy estresado, todo el tiempo estoy con problemas, todo el tiempo estoy... Y entonces eso me mantiene con el cortisol todo el tiempo arriba, incluso para poder dormir. Claro. O sea, si estoy con estrés y me salgo del trabajo y sigo en estrés y sigo pensando en los problemas que tuve en el trabajo y me los llevo a mi casa y son las 8, las 9 de la noche y sigo como con pues sí, como en esta alerta constante, no permito que mi cortisol baje para poder irme a dormir. Sí, en parte también, así es. Ok. ¿Sí? Ahí aplica lo de qué es primero, ¿no? Ok, Porque se sí, hace sí. un círculo vicioso, ¿sí? No duermes, se eleva el cortisol. Ok. Por eso invitamos siempre a las personas a que tengan higiene del sueño. Hay que tratar de dormir, de descansar bien, ¿sí? Ok. Por muchísimas cosas, pero también por el cortisol. Mira, si te voy a explicar brevemente cómo se traduce físicamente este nivel de cortisol crónicamente elevado y prolongado, que quizás es lo que más le importa a las pacientes, ¿sí? Fíjate, cortisol prolongadamente y crónicamente elevado te puede dar hasta una úlcera gástrica, Ok. ¿sí? Aumenta el ácido gástrico, entonces mucha gente por el estrés, por la ansiedad, sufre mucho del estómago, Claro. que gastritis, colitis, etcétera, ¿no? Y así. Debilidad muscular, fatiga crónica, puede dar hipertensión, que se sube el azúcar. Y oye lo más impactante, se asocia, nosotros tenemos una cosa que se llama sistema de recompensa. Cuando tú te sientes mal o estresado o ansioso, se te antojan cosas por comer, ¿sí? Porque cosas, no se te va a antojar el brócoli, Sin nada saludable. se te antoja eso que te da placer. Sí, algo dulcecito, Ajá. refresco. Claro, ¿por qué? Porque esa sustancia en el sistema de recompensa termina liberando dopamina, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Te envicias con esas sustancias, ¿sí? Por eso las personas dicen, no puedo dejar el pan, es que no puedo dejar el refresco, es que lo necesito, me da ansiedad si no me lo tomo, me lo como. ¿Por qué? Porque te da esa sensación de bienestar y de placer corta, el periodo corto, pero fuerte, como un boost, ¿no? Ok. Un boom ahí. Entonces, ¿por culpa de qué? Del cortisol, del famoso estrés que estamos llevando. Ok. Y en eso se traduce el famoso comer por ansiedad. ¿Y finalmente en qué se traduce eso? En resistencia a la insulina, en obesidad, y si sigue diabetes, progresando, claro. diabetes, etcétera. Pero entonces este tema, eso está importante de revisar porque hay una conexión muy importante entre el cortisol como un medio y todo el tema mental, ¿no? El cortisol y todo el tema físico, todo el tema orgánico. Es decir, si yo estoy en ansiedad y estrés, que de pronto estas enfermedades mentales, ahora menos creo, pero todas estas enfermedades mentales como la ansiedad y el estrés, que ahora ya le estamos poniendo más atención, creíamos que eran pues enfermedades de la mente, ¿no? Y pues ni modo, pues estás enfermo de la mente, hay que ir con el psicólogo, hay que ir con el psiquiatra y tratarnos y asunto arreglado. Pero entonces, como hay una intervención del cortisol por esto que estamos viviendo, puede haber un daño orgánico. Es decir, las enfermedades mentales nos pueden llevar a un daño orgánico como problemas de resistencia a la insulina, obesidad, diabetes, problemas cardíacos, etcétera, porque el cortisol puede, pues, de alguna manera invadirnos de manera negativa. Sí, por este estado crónico y prolongado del cortisol en niveles elevados. Porque te decía, sí, nos ayuda a sobrevivir ante situaciones adversas. Momentáneamente, en lo que curas, resuelves, ya. Pero cuando esto se hace crónico, la química del cuerpo, los órganos no están adecuados para resistir eso. Y con respecto a las enfermedades mentales, mira, hay que tener claro algo. Porque, por ejemplo, ansiedad, decir ansiedad, así, no siempre tiene que ser un tema o catalogado como un problema mental. Okay. Muchas veces la ansiedad es una respuesta, yo la veo así, ¿sí?
una respuesta secundaria a este exceso de cortisol, de adrenalina, porque te digo que están combinados, sistema nervioso simpático, parasimpático, ante situaciones. Que pon tú las situaciones, ya ahora se habla mucho de mi niño, mi yo de la infancia, claro, heridas y traumas y ¿no? Todo eso, que yo sí creo en eso, pero ya eso sería como otro tema. Sí, es para otro episodio. Sí, para otro podcast. Pero a lo que voy es, no importa si viene externo, por pensamientos, por situaciones, reacciones que tenemos, la ansiedad por sí sola puede ser eso, una respuesta, ¿sí? Y la forma de regular esa ansiedad es pues trabajando lo detonante, y no necesariamente el paciente tiene un problema mental. Depresión, por ejemplo, también puede ser una respuesta y no necesariamente una enfermedad, aunque depende del grado, sí se cataloga, por ejemplo, una depresión mayor ya es un padecimiento psiquiátrico y que necesita medicación, pero sí están conectados. O sea, es como te digo ahorita, todas las hormonas, los ejes hormonales, uno inhibe al otro, el otro excita al otro. Y así, se van comunicando, ¿sí? Para mantener ese equilibrio. Eso es lo bonito de lo endocrino. Sí, eso es muy interesante. Y lo hace complejo, ¿sí? Porque muchas veces es por respuesta para favorecerte. Te puse un ejemplo, la hipoglucemia, ¿sí? ¿Quién se encarga de regular el azúcar y que el azúcar no esté alta? La insulina. Y te estoy diciendo que el cortisol hace lo contrario. Sube la glucosa cuando estamos en una situación de que la glucosa está muy baja, o sea, el azúcar, ¿sí? Eso es bueno. Esa es una forma compensadora, ¿sí? De que de una hipoglucemia no te quede tú en un shock, ¿no? Y que el cuerpo empiece a producir su propia glucosa para que te recuperes y no pierdas la conciencia. O si ya la perdiste, la recuperes, ¿no? Pero ¿qué pasa si el cortisol está constantemente elevado? Pues va a estar constantemente inhibiendo el efecto de la insulina. ¿Ves? Y por eso viene lo que te dije, resistencia a la insulina, hiperglucemia, diabetes, etcétera. ¿Sí? Entonces, es que yo tengo un lema. Bueno, tengo dos que les voy a compartir. Uno, cuando siempre me hacen preguntas así en mis redes o los pacientes, es, todo eso que escuchas es cierto, pero también es mentira. Hay que ver el contexto, ¿no? En quién se aplica, porque no todo es una verdad absoluta para todo el mundo. Y el otro lema es que nada es totalmente malo, ni nada es totalmente bueno, ¿sí? Es el balance, es el equilibrio lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, el cortisol no es malo. Hacemos que sea algo malo para nuestra salud por cómo estamos llevando nuestro estilo de vida y cómo estamos afrontando las situaciones que nos suceden. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Me quedo pensando mucho, doctora, en cómo el cortisol nos puede ayudar en situaciones donde debemos de reaccionar o nuestro cuerpo debe de reaccionar, pero cuando son situaciones reales. De pronto pienso en cuando las situaciones a las que me someto son, vamos a llamarle imaginarias, pero me refiero a estos temas como cuando no es real el problema, porque al final pues la ansiedad es esto de llevarme a estar preocupado por lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿no? Mi jefe me va a correr y el jefe ni siquiera está pensando ni se acuerda, ni te topa. Decimos. Ay, voy llegando tarde, ¿no? Y todo eso, sí. En esas situaciones ahí liberamos cortisol de todos modos, aunque no sea real, aunque no esté pasando, pues. Exacto, sí. Eso está delicado, porque... Por eso es que una de las cosas que también está muy de moda ahora es lo de la meditación y las estrategias de mindfulness. Exacto. Porque regula el origen. Y te digo algo, sí funciona. Si uno aprende a hacerlo y a controlar esas emociones, esas situaciones imaginarias que tú dices, ¿sí? Pues empezamos a regular ese cortisol que está todo crónicamente elevado por estar nosotros preocupados. ¿Cómo puedo saber que tengo los niveles de cortisol altos? Me gustaría saber dos maneras, es decir, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo identificar, que al final creo que van muy alineados con otro tipo de enfermedades, ¿no? Y por eso es difícil identificar si es el cortisol o no. Un poquito como de los síntomas, pero también qué pruebas son las que nos hacen, y si existen, para poder identificar el cortisol. Ok, mira, clínicamente, como tú dices, los síntomas no son específicos del cortisol, pero hay situaciones donde tú lo debes sospechar. Y entonces dice, no, sí hay que ver si acaso hay un tema con mi cortisol. Tanto si está alto como si está bajo. Que ya te dije, bajo yo creo que es peor.
porque si no respondemos, ahí sí podemos pues comprometer incluso la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, el insomnio frecuente, fatiga crónica, debilidad muscular, que pierdas el rendimiento al hacer ejercicio, lagunas mentales, problemas de memoria, concentración, por ejemplo, que eso también te lo puede presentar por un tema tiroideo, por la misma resistencia a la insulina, etcétera, pues amerita que en tu panel de estudio pues se considere. Ahora bien, mira, esta forma crónica de estar elevado el cortisol no anda sola. Ya te acabo de decir que regularmente son otras situaciones que están haciendo que constantemente está elevada. Entonces no se evalúa solo el cortisol, es como en conjunto. Sin embargo, debo aclarar aquí que hay situaciones, hay enfermedades, situaciones no fisiológicas, porque esta elevación constante y crónica del cortisol la estamos provocando por situaciones, ¿no? Okay. Y es una respuesta que el cuerpo hace para ayudarnos, ¿no? Como supervivencia, te dije al principio. Pero hay enfermedades que tienen que ver con la producción de cortisol, ¿sí? Por ejemplo, un exceso de cortisol real, biológico, que el cuerpo lo está produciendo de más, sin estímulo, sin nada, que se llama enfermedad de Cushing, sí tiene características muy específicas, okay. ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen esto tienen crecimiento abdominal, pero las piernas bien delgaditas, como que no concuerda. Dice, tiene obesidad, pero solo es la pancita, no, está muy flaco de las piernas, debilidad para caminar, a veces hasta para poderse subir a su cama, a la silla, estrías importantes, estrías moradas, grandes, no las estrías blanquitas que nos sale por cara de luna llena, porque la cara se pone muy redonda, nos inflamamos, ¿no? Eso es lo que te hace sospechar un Cushing, ¿sí? Y lo contrario, que también hay una enfermedad donde el problema no es la producción excesiva, sino que dejo de producir cortisol, por lo menos en la cantidad adecuada para mi organismo, que se llama hipocortisolismo. La característica es que te pones negro, te empiezas a oscurecer, por ejemplo. La debilidad es un común, tanto si está alto como si está bajo, pero cuando está bajo la fatiga es mucho mayor. O sea, la persona se ve realmente enferma, mal, ¿sí? Y te digo que se pone oscuro. Entonces, en esas circunstancias, no hay, o sea, uno lo busca sí o sí, ¿sí? No es el estado crónico en el que quizás la mayoría de la población se encuentra y que tiene interés, pero es bueno que sepan, ¿no? Claro. Que existen estas enfermedades. Y algo muy importante ya para... No, porque si me dejas a mí, me llevo 3 horas en el podcast. Y esto sí quiero que lo tomen muy en cuenta. Podemos provocar enfermedad, bueno, síndrome de Cushing, no enfermedad porque no es que nuestro cuerpo lo está haciendo, lo estamos provocando de afuera, al usar cortisona de manera indiscriminada sin indicación médica. Por ejemplo, personas por un dolor en la columna, que a cada rato se están inyectando cortisona y eso. ¿Cuáles son los medicamentos así se llama cortisona? Porque creo que hay como otros, ¿no? Hay, mira, desametasona, hidrocortisona, betametasona. Todos estos que ocupamos para desinflamar, que son buenísimos para desinflamar. ¿Por qué es buenísimo? Te acabo de decir que va a inflamación y todo eso, por eso en el COVID fue tan importante. Pero hay gente que lo usan sí, porque es por un dolor de rodilla, por el dolor, porque sí le quita el dolor. Claro. Sí, pero andan Cushing. Con todas las características que... No, qué bueno que lo menciona, doctora. Es muy importante que una de la información que debemos de darle a las personas es este tema de la automedicación, que es un peligro, ¿no? Que en México pues lo tenemos muy poco regulado, y el tema de la cortisona pues es muy, muy importante porque nos puede llevar a tener este síndrome, ¿no? Y pues puede, en lugar de ayudarnos, porque pues sí nos quita el dolor momentáneo, pero nos puede afectar. Y al final va muy de la mano con el tema, ¿no? Sí. Creo que era un espacio importante para que mencionáramos eso. Sí, por supuesto que lo es. Doctora, ¿hay algo que nos ayude a mantener, aparte de que ahorita ya le voy a pedir unos tips para cuidar nuestro cortisol, nuestros niveles de cortisol, ¿hay alimentos o suplementos que nosotros podamos consumir de manera natural para mantener nuestros niveles de cortisol ahí regulados? Mira, ahí hay mucha controversia, ¿sí? La mayoría de las cosas que se venden como para regular el cortisol, pues no tienen suficiente evidencia,
las cosas naturales, ¿no? que refieren. Sí te voy a mencionar unas que a lo mejor puedan ayudar, tiene sentido, pues, que puedan contribuir, pero no olviden que lo principal es ejercicio, comer sano y tratar de dormir bien. ¿Sí? Estas técnicas de mindfulness y de meditar y cuidar esa parte paz mental es muy importante. Pero de sustancias así que se promueven como que puedan ayudar, mira, se usa mucho la valeriana para el tema de poder dormir bien, descansar, bajar un poquito la ansiedad, y puede ayudar, ¿no? Porque si duermes bien, mejora el cortisol. Si baja los niveles de ansiedad, pues también el estímulo para que se libere cortisol, rompes el círculo, pues, ¿no? Y así. También, por ejemplo, se habla de los omegas y los antioxidantes, que el resveratrol, los omega 3, 6 y 9, algunas sustancias que venden que son a bases de frutos rojos, ¿no? Te podría decir también de combinar la valeriana con tilo, ¿no? Esas cositas pueden ser. Se puso muy de moda hace poco un componente que se llama ashwagandha. Sí, lo he escuchado. Sí, lo ubicas. Particularmente sí he revisado mucho porque siempre me preguntan sobre eso y quedamos en las mismas. Algunos dicen que sí, no hay otros evidencia que no, concluyente todavía. Pero lo que te puedo decir es que, como dice un maestro, ni nos perjudica ni nos beneficia. Entonces, muchas veces influye también que junto con tomar esto, pues cambian ciertas cosas y como que todo en conjunto ayuda. Sí, esa es la realidad. Sí, pues no tenemos todavía una evidencia de todos estos suplementos naturales, pero le hacen sentido, porque te ayudan a mejorar tu descanso y sobre todo si lo combinamos con lo demás que ya nos dijo, pues eso va a ayudar Mira, vitamina muchísimo. B12, vitamina D, o sea, son componentes que pueden ayudar, pero no te puedo decir que es que van al hipotálamo y a la suprarrenal y dicen no baje, no produzca cortisol, ¿no? Que lo inhiba. ¿Hay medicamentos para bloquear la producción de cortisol? Sí, pero en esa situación de enfermedad que yo te mencioné, ¿no? Sí, claro. Para tratar la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, ¿no? Pero por el estatus crónicos latente del cortisol no se dan esos fármacos, cometeríamos una iatrogenia. Más bien son estos componentes, ¿no? En la alimentación. Y te digo, sí, pueden ayudar vitamina C, que además fortalecen el sistema inmune, o sea, ayudan en la situación. Y al final este tipo de vitaminas están en la alimentación. Sí. O sea, si las consumimos, yo siempre he dicho que el tema de la suplementación, pues hay que verlo del lado de un especialista, ¿no? Que es el que puede decirnos, mira, esto sí te hace falta, esto no. O sea, con la dieta que llevas, esto sí ya lo cumples suples. Los requerimientos, exacto. Entonces, si de alguna manera son vitaminas que se encuentran en la alimentación. Solo hay una que no. ¿Cuál? Que es la vitamina D. Sí, la vitamina D, aunque vengan de que fortificado con vitamina D, no es suficiente para los requerimientos diarios, porque la vitamina D no la ingerimos en alimentos, la producimos en la piel con el sol y no nos exponemos al sol. Cierto. ¿De acuerdo? Y pues suele haber mucha deficiencia. De hecho, en México hay mucha deficiencia de vitamina D. Porque eso sería muy importante que se acerquen con un especialista para que les digan para ver las dosis correctas también. ¿Qué ocupan, qué no? Exacto. Si la van a tomar o no, no porque la comadre, ¿verdad? Sí, no porque es que le ha ido muy bien tomando vitamina D, pues no, sino acercarnos con un especialista. Doctora, para irnos encaminando al final del episodio, me gustaría que le regalara a la audiencia, a las personas que nos ven y nos escuchan, digamos que el top 5 de cómo puedo regular mi cortisol. Es decir, ¿cómo puedo yo mantener unos niveles adecuados de cortisol? Porque ya vimos que es un amigo que necesitamos, pero es un amigo al que hay que poner límites, como en todas las relaciones. Hay que ponerle límites y decirle sí, pero no podemos tenerlo en exceso porque se convierte en un amigo tóxico. Nos enferma, nos puede hacer daño. Entonces, ¿cuál sería el top 5 de consejos que le podemos dar a las personas para que mantengan sus niveles de cortisol en un nivel adecuado? Hacer ejercicio. Pero no lo vamos a dejar así en el aire, o sea, porque a todos nos dicen, tienes que hacer ejercicio, sí. El ejercicio que ayuda a regular los niveles de cortisol no puede ser vigoroso ni extenuante, ¿sí? Por eso se recomienda mucho la yoga, ¿no?
También pueden hacer pesitas, claro que sí, pero cuando es un ejercicio muy vigoroso, al contrario, en vez de bajarlo, sube. O sea, te vas a un maratón o estás corriendo, no se baja el cortisol, se sube. Entonces, ejercicio, ¿sí? Hacerlo un hábito. La alimentación, cuidar mucho la alimentación, evitar enlatados, exceso de sal, condimentos irritantes, en la medida de lo posible, comer lo más natural posible y balanceado, ¿sí? Yo tengo una duda con el tema del ejercicio antes de que avancemos a los demás temas. El ejercicio, por ejemplo, en el tema, hablaba de maratones, ¿no? Ajá. Cuando es muy vigoroso, eso en lugar de bajar el cortisol, lo sube. Claro, porque necesitamos que suba. Claro, para poder reaccionar, ¿no? Al, Sí. al esfuerzo. Eso también funciona cuando el ejercicio es de resistencia, fuerza y resistencia, pesas, y también es muy fuerte, también suben los niveles de cortisol. Sí, sí, es que el objetivo de que suban los niveles de cortisol es hacer efectos adversos a la insulina. Por ejemplo, cuando ya te gastas el azúcar, que el glucógeno libere energía para que pueda seguir resistiendo. Sí aplica, sí, también se sube, pero en el momento que estás haciendo el ejercicio vigoroso, ¿sí? Ejercicios para que bajen los niveles de cortisol tienen que ser de baja intensidad, ¿sí? Y que ocupen un poco lo holístico, ¿no? Lo ideal sería combinarlos, porque Sí. hay muchas personas que de pronto pues, hacen su forma, su rutina de ejercicio, abarca pues un ejercicio extenuante de pesas y de, ¿no? O de natación, que lo hacen por mucho. A lo mejor combinarlo para poder tener y regular estos niveles. O compensar con otras cosas. Por ejemplo, ya te dije el ejercicio de alimentación. Ajá. Por ejemplo, aprender, va a sonar muy romántico, pero sí, meditar. Y de meditar hay muchas maneras. Puedes hacerlo escribiendo y así. Porque si lo subiste por un boom de ejercicio que hiciste, cuando ya bajas la frecuencia y te pones a hacer algo relajante, pues otra vez lo nivela, porque en ese momento lo ocupabas. Ya no. Lo que quieres es que no se mantenga así prolongadamente, ¿no? Entonces, tener otra actividad que me ayude a regular mi paz mental, ¿no? Como tener esta tranquilidad que puede ser el yoga, la meditación, dibujar. También hay ciertas actividades, ¿no? Oír, escuchar música. Exacto. Sí. Yo lo resumiría en hacer algo placentero, ¿no? Hacer algo placentero. Es importante. Estamos en una época donde trabajo, responsabilidad de pago, que la familia, que no sé qué, que se me enfermaron. O sea, muy rápido, ¿sí? Y no le damos tiempo al hobby, ¿sí? A hacer algo relajante. Hay que hacerlo, tómenlo en serio, ¿eh? Hay que hacer actividades también placenteras. Entonces, hacer ejercicio, la alimentación, tener una actividad, un hobby, tener una actividad que me relaje. ¿Qué otra podría ser? Dormir, el sueño, la higiene del sueño es fundamental, ¿sí? Pero primordial. Yo debí decir de primero eso. O sea, es fundamental dormir, ¿sí? Para mantener el ritmo adecuado de los niveles de cortisol. Perfecto, dormir. ¿Y la última? Es muy importante mantener una adecuada hidratación. Cuando hablamos de el agua, no es tan simple como, para que no me dé sed o para el flujo sanguíneo, etcétera. No, es que las células deshidratadas se estresan, liberan sustancias que estimulan también la producción de cortisol, todo en sentido general. Entonces podemos complementarlo con eso, porque yo te podría decir tops de puras cosas holísticas y así, no se trata de eso, más bien es enfocado a cambiar el estilo de vida, hacer lo que te hace sentido para lo que te dé paz mental, que te haga sentido, ¿no? Claro. Y llevarse de las indicaciones de su médico es muy importante, porque te digo que el cortisol no anda solo. Regularmente tú sabes que andas con el cortisol elevado porque fuiste por otra razón, una gastritis o no se te quita una colitis o dolor de cabeza o que el ciclo menstrual está irregulado, etcétera. Entonces hay que llevar las recomendaciones en conjunto a todo eso. Si uno trata, mira, nadie se enfermaría, porque uno dice, lo genético. Lo genético, salvo algunas excepciones, necesitan el entorno adecuado para desarrollarse. Entonces, si uno desde ya se empeña en vivir mal, pues va a tener consecuencias. Pero si uno trata de vivir tranquilo y controlar todo esto, lo puede lograr y puedes ser una persona saludable y vivir 120 años, como dicen por ahí, pues ahorita. Esperemos que lo logremos y lo logremos saludables, sí. ¿no? Lo logremos con energía. Que reconozcan que el cortisol no es un enemigo, ni es un problema. Al contrario, si anda alto,
te está queriendo ayudar. Ahora, identifica por qué te tiene que ayudar el cortisol, qué está pasando, ¿no? Resuelve eso y verás cómo el cortisol otra vez se regula. Sí, al final es una alarma, es una alerta, te está avisando también que algo está mal, ¿no? Exacto. Por algo está reaccionando y hay que ponerle atención para que regrese a su normalidad. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, la verdad es ti. que me da muchísimo gusto poder hablar de este tema que es muy sonado y ahora sí tener pues el punto de vista de una experta como usted, tener pues la información veraz de parte de un especialista, que eso es lo que queremos en este podcast. Entonces quiero agradecerle mucho su participación. Pues espero que todo lo comentado sea de utilidad para los que ven podcast y los escuchan, y yo estoy para servirles. Doctora, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales, en el internet, por si tenemos alguna duda o si queremos una consulta? Sí, pues me encuentran como @DRA Coralis Abreu, como mi nombre. Coralis es con Y, ¿verdad? Con Y. Coralis Abreu. Para los que nos escuchan, ahí pueden encontrar a la doctora en las redes sociales como Coralis con Y Abreu. Aquí para los que nos escuchan, para los que nos están viendo, aquí están apareciendo. Y ahí podemos pedir información para alguna cita o algo así. Sí, perfecto. Y de hecho yo me dedico también a contestarle sus dudas y todo. Sí, soy muy asequible. Perfecto, pues por ahí vamos a estar siguiéndola, por si tenemos alguna duda, por ahí podamos encontrarla. Muchas gracias. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden encontrar en YouTube y en Instagram como Innóvate con Medical. Ya tenemos nuestro Instagram y nuestro YouTube. Vaya por allá, síganos, dele mucho amor a este episodio, dele like, compártalo con quien le sirva. Y no olviden seguir también a nuestros patrocinadores. A MSG lo encuentran como Medical Group Oficial en todas las redes sociales. Y a André lo encuentran como André Productos también en todas las redes sociales. Suben información muy importante y relevante también sobre el cuidado de nuestra salud. Así es que no se lo pierdan, vayan y síganos a todos por allá. Doctora, otra vez, muchísimas gracias. A ti. Y no olviden lo que siempre les digo, que un podcast o un video no sustituye la cita con un especialista. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube, @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndreProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.